del evento. Tenemos ahora una intervención bastante jurídica. Pongan atención porque vamos a hablar ya en un término muy jurídico y vamos a comenzar a entrar, digamos, en un aspecto que también es importante. Entonces, con ustedes, Fabal. Toda verdad atraviesa tres fases importantes. La primera es la ridiculización, la segunda es una violenta oposición y la tercera es darle toda credibilidad. Eso lo dice Arthur Schopenhauer, y me parece que hablar de memoria siempre es bueno hablar de verdad, porque ¿cuál es la memoria que queremos construir? Buenas noches, yo soy Fabián Alejandro López y mi presentación busca ser como una especie de vinculación entre el arte y el derecho, o sea, hacia dónde le apuntamos los artistas y hacia dónde le apuntamos, digamos, los abogados. ¿Cómo podemos coexistir entre dos ramas que parecen, digamos, opuestas, pero que tienen muchas similitudes y podemos apuntar a un objetivo común? Partimos de esta pregunta pues globalizadora, que es: ¿el arte sirve para restaurar el caso de violación a los derechos humanos? Bueno, para desarrollar esta hipótesis, digamos que debemos acudir a la reparación simbólica, que es, digamos, donde se puede enmarcar el arte para aportar en estos casos de violación a los derechos humanos. Entonces tenemos dos temas, que es reparación simbólica y el arte y la reparación simbólica. ¿Qué es la reparación simbólica? Es un concepto jurídico que se da en el marco de violación a los derechos humanos y que forma parte de la reparación integral a las víctimas. Ya en Colombia hay una ley de víctimas que es del 2011, es la 1448, y dice quiénes son víctimas y bueno, los clasifica a partir de una fecha que es de 1985 en adelante. Son víctimas, tienen derecho a la reparación integral y hacia atrás tienen derecho a la reparación simbólica. La reparación integral pues tiene 4 esferas de reparación. La primera es la restitución del derecho. Entonces es esa víctima que ha sido ultrajada y que se le ha violado el derecho, tiene derecho a que se le restituya, ¿cierto? Dentro del marco de la reparación integral. Entonces, si ha sido despojado de su tierra, pues tiene derecho a que se la restituya. Si le ha sido usurpada, por ejemplo, la personería jurídica de su partido, pues tiene derecho a que se lo devuelvan, etcétera. Hay derechos que ya no se pueden restituir, como por ejemplo la vida, pero entonces ahí viene el segundo campo de reparación, que es la reparación económica, que es cuantificar en dinero el daño. El profesor Inestrosa define el daño como la minoración patrimonial de una víctima. Entonces es cuantificarlo, el daño moral, el lucro cesante, el daño emergente, que pues ya ustedes conocen. Un tercer campo, que es la rehabilitación física y mental, que es el campo de la medicina. Entonces aquí entran los psicólogos, los psiquiatras y pues los médicos especialistas para tratar a esa víctima. Y la cuarta esfera es la reparación simbólica. Les hago pues todo este boceto a grandes rasgos pues para introducirlos aquí, porque en esta esfera es donde entra precisamente el arte, ¿cierto? Entonces, la reparación simbólica debe apuntar a 5 elementos importantes, que son la dignidad, restaurar la verdad, contar la verdad, la memoria, hacer memoria, contar desde las mismas experiencias de las víctimas, la garantía de no repetición, que es decirle a esa víctima que los sucesos o los hechos pues, que han sido lamentables no se van a volver a repetir, y la garantía de satisfacción, que es aliviar el dolor íntimo de la víctima. Es apelar a ese fuero interno para que esta persona se sienta aliviada y lograr, digamos, de esta manera ya la integralidad de la reparación como instituto jurídico. Traje unos casos a colación que se han presentado dentro de las sentencias de Justicia y Paz.
de violación a los derechos por parte de los paramilitares. Entonces estas son las reparaciones simbólicas que ordena la Corte Interamericana. Este es el caso de los 12 campesinos asesinados en San Cayetano y Las Brisas. Es un campesino en un burrito. Y a raíz de esto empiezan a surgir, digamos, unas dinámicas de reflexión si realmente estos símbolos reparan simbólicamente, valga la redundancia, a una víctima. Mapiripán Meta, esta es la reparación simbólica, es una mano empuñada. El Monumento de la Paz en Montería es una escultura del maestro Eduardo Torres. Fue una escultura que trajo pues mucha discordia porque decían las víctimas que eso representaba, era todo lo contrario a lo que ellos querían decir. Incluso Carlos Castaño en su libro dice que ese monumento es la apología del servicio que le prestó el paramilitarismo a Colombia. Entonces ahí pues de hecho se solicitó incluso que la destruyeran y finalmente la removieron. Acá estaba en el centro de Montería y se trasladó. Esta pues novedosa es el Cristo Negro de Bojayá, se la entregaron. La guerrilla de las FARC la ofrece como reparación simbólica al genocidio, pues, masacre que se cometió acá en Bojayá. Y es un Cristo que está ahí como flotando. Entonces empiezan a presentarse estas tensiones, digamos, de si el símbolo cumple con los requisitos que le permitan cumplir con los presupuestos de la reparación simbólica. O sea, cumple con la dignidad, la verdad, la memoria, la garantía de no repetición y la garantía de satisfacción. Existen otras formas de desarrollar la reparación simbólica y es, por ejemplo, se ha llegado a decir incluso que la misma sentencia que condena es reparación simbólica, la denominación de una calle o un colegio es reparación simbólica, el perdón público, las disculpas públicas, monumentos y obras de arte en el espacio público. Entonces, aquí entramos al tema del arte, o sea, el arte va más allá del símbolo, o sea, traigo el símbolo es porque Colombia está dentro del marco interamericano de derechos humanos y digamos que la tradición jurídica es mandar a hacer estatuas, monumentos y placas. Entonces, pues lo que buscamos es abrir al espectro cultural, volver la vaina más participativa, multicultural, pluriétnica, o sea, empezar a buscar desde otras experiencias, de otras narrativas culturales para subsanar el tema del dolor de las víctimas. Entonces, si acudimos al patrimonio cultural, vamos a ver que el arte nos va a servir como un mecanismo de litigio estético, porque el arte se va a convertir en un sustituto del mecanismo judicial. Por ejemplo, hay gente que no tiene voz o no tienen abogados, entonces acuden al arte, al hip hop, acuden a una obra de arte, a un mural, porque tienen algo que decir y lo cuentan a través de esto y les permite, digamos, sublimar ese dolor que tienen adentro. Es un mecanismo de superación de arquetipos porque cuando empezamos a través del arte a señalar quiénes son los victimarios, entonces empezamos a superar esos arquetipos y empezamos a darnos cuenta de que esos no son patrones a seguir y que debemos empezar a superarlos. También es un mecanismo para saber el comportamiento de las otras personas porque a través del arte empezamos a tener un diálogo dentro de la comunicación democrática, o sea, no lo perdono pero lo escucho, entonces esto nos permite hacer eso. Mecanismo para hablar de la verdad y por eso los introducía a hablar de la verdad en el primer momento que empecé, porque a través del arte podemos contar cosas incluso con el apoyo del Estado y a veces incluso en contra del Estado. Y es un mecanismo para la construcción cosmogónica del símbolo. Esta construcción cosmogónica del símbolo se explica con un simple ejemplo que es, por ejemplo, la bandera de Colombia. La bandera de Colombia, si la miras, es un trapo con 3 colores, pero en su conjunto hay una cosmogonía de un símbolo que representa una nación y una identidad, una cultura.
Entonces, a través del arte podemos hacer esto, construir un símbolo que nos permita identificar a esas víctimas con lo que les ha sucedido. El arte urbano como reparación simbólica. Entonces, si acudimos al arte urbano, tenemos, digamos, una presencia mucho más fuerte de lo que contaba ahora el compañero. Llevar el arte urbano a sitios tan alejados nos permite crear un diálogo y unos lazos mucho más fuerte con estas personas que han sufrido, que por lo general dentro del conflicto armado los que más han sufrido son los que están retirados de los centros poblados. Entonces el arte urbano permite reconocer y defender la diversidad étnica y cultural, convierte las calles de la ciudad en un museo gratuito, al aire libre, independiente, hay un diálogo constante y permite la persistencia del relato en la sociedad, contribuye a la memoria pues, y a la historia. Y pues para finalizar, no podemos pasar del daño a la reparación sin plantearnos una cuestión de transformación social. Entonces ahí les dejo la pregunta de si estamos preparados para la reconciliación. Muchas gracias. En este momento comenzamos ya